Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días, Curro. Primer capítulo. Primer capítulo de esta Memoria Sur que vamos a ofrecer a los lectores de Sur todas las semanas y que esperamos que guste tanto como nosotros hacerla. Y primer capítulo en el que vamos a tratar la principal calle de Málaga. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el origen de la calle Larios? Una calle que es emblemática, conocida por todos incluso fuera de Málaga, y que tiene una historia muy chula, porque realmente es una historia reciente. Sí, además yo creo que no podríamos empezar por otro sitio. Yo creo que hablar de Málaga es hablar de su calle Larios, la calle más bonita de la ciudad incluso, y una calle que incluso está en los libros de historia, como una de las arterias más elegantes y más señoriales de toda Europa. Eso es. Hay que decir que la anterior calle Larios no era una calle, una vía como tal, natural, y con salida al puerto. Era un trazado de una... Sí, Pepe. Tenemos la idea de que ese eje norte-sur que comunica la Plaza de la Constitución con el puerto siempre ha estado ahí, pero en realidad es el fruto de un complejísimo proyecto urbanístico cuya necesidad surgió en el siglo XIX porque existía la Alameda se había inaugurado un siglo antes del año en el que estamos hablando en concreto de finales del siglo XIX, en torno a 1880, que es cuando salen a licitación esas acciones de la Plaza de la Constitución, de la calle Larios, La calle Larios se inauguraría en 1891, pero vamos a hablar de todos esos años previos, de cómo surge esa necesidad de romper con todo ese trazado intermedio que había entre la zona de Alameda Puerto y la conexión con la Plaza de la Constitución. Y hay muchas curiosidades porque hasta llegar a ese año es interesante saber incluso cuánto pagó la familia Larios para hacerse con la principal y con el nombre de la calle. O sea que es bastante interesante y ya lo contaremos. Eso sí, hay que destacar que la calle, como te digo, era un trazado totalmente insalubre, era una zona conflictiva, una zona donde vivía gente con pocos recursos y además tenía un trazado arábigo, o sea que era el trazado de la parte antigua de la ciudad y efectivamente, como dice, era una de las zonas más pobladas de Málaga, no había apenas ningún tipo de ordenación urbana tal y como hoy la entendemos, las condiciones higiénicas brillaban por su ausencia y ahí precisamente en ese punto, Curro, es donde surge esa primera necesidad de decir: hay que hacer algo con esto. Como te digo, ya la Alameda existía, ya la Alameda se había convertido en la principal vía de Málaga y sí que había que articular un eje que terminara de comunicar toda esa zona portuaria, que al final era la zona que nutría a la ciudad en un momento de eclosión brutal en Málaga, que fue finales del siglo XIX, para comunicarlo con la parte interna, con esa zona norte que arrancaba en la Plaza de la Constitución y iba hacia el norte de la ciudad. Entonces, pues eso era un conjunto de calles insalubres. Yo he visto documentos históricos que hablaban de domicilio mal cuidado, mal ventilado, todo tipo de negocios que no tenían ningún control, barberías, tabernas que además originaban fortísimos problemas de convivencia entre los vecinos. Y estábamos hablando de la necesidad de organizarlo desde el punto de vista urbanístico y también precisamente por esa condición de zona insalubre. Los médicos de la época también habían alzado la voz de alarma porque la calle Larios, lo que había antes, era el epicentro de muchísimas epidemias. En el momento que había un problema de salud, de enfermedad en esa zona de la ciudad, pues la mortalidad era elevadísima. Entonces, los médicos de la época también alzaron la voz para pedir que se hiciera algo con eso. Y esa doble necesidad es la que va de la mano y es la que provoca que las autoridades de la época, al ser un proyecto muy amplio, fueron varios alcaldes los implicados, tomaran la decisión de hacer algo y meter la piqueta. Hay un par de detalles que creo que son muy curiosos y que la gente quizás no conozca, y es el primero, que obviamente antes la calle Larios no se llamaba como tal, sino que se llamaba calle Toril. La calle Toril. Si quieres explicar el motivo. Eso probablemente lo podemos, para ir dejando también esos caramelitos para que nuestros lectores nos sigan siguiendo cada semana, lo podemos dejar para un podcast posterior, pero sí voy a explicar por qué se llamaba la calle Toril. Y era porque en la Plaza de la Constitución, que era otro de los epicentros de la ciudad, junto con la Alameda, que era lo que ya existía,
Otro de sus muchos funciones era que era la plaza del toro de la ciudad con la que se contaba. La ciudad ha tenido muchas plazas de toro a lo largo de los siglos, pero en aquella época era la Plaza de la Constitución donde estaba la Plaza de Toros. Y calle Toril se llamaba calle Larios precisamente porque de ahí salían las reses que posteriormente se lidiaban en la plaza. Y otra de las curiosidades que quería comentar era que la calle Toril sí era esa calle principal, digamos, pero realmente era una maraña de calles. Era una maraña de calles. Y entre ellas estaba la calle de las 12 Revueltas. La calle de las 12 Revueltas, la calle de las 7 Revueltas, la calle Pescadores, que todo eso, calle del Desengaño, todas esas calles después, posteriormente, fueron cambiando el nombre en el callejero y fueron tomando los nombres de las grandes personalidades de la ciudad que hicieron posible esa nueva calle Larios. Me comentabas hace un segundo la falta de salubridad, la falta de higiene, la preocupación de los médicos en esa época previa, siglo XVII, XVIII, y porque cuando había cualquier tipo de pandemia, claro, cualquier tipo de plaga... Ahora que está esa palabra tan de moda, ¿no? Era una zona horrible, que yo no me quiero imaginar cómo podría haber sido toda la crisis del coronavirus actual en esa Málaga y en esa época. Imagínate, bueno, había focos de todo tipo y todo tipo de enfermedades, así que cuando había algún tipo de alerta sanitaria, pues allí la enfermedad hacía su agosto, y nunca mejor dicho, en Calle Larios. Es también interesante saber el papel de los médicos, que también lo estabas comentando antes, cómo los médicos jugaban un papel fundamental en el desarrollo de la ciudad, por conocer Sí, claro, porque al final la ciudad no deja de convertirse en el espejo de la época en la que está. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que en aquella época toda la zona del puerto también era una zona importante de entrada y de salida, de muchísimo comercio, de todo tipo de intercambios con la ciudad, que era lo que la hacía grande, porque el pulso comercial de Málaga en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, fue enorme. Y bueno, y ahí también había que tener en cuenta que además de la actividad comercial, también nos planteamos hoy esa doble duda, ¿no? Uh-huh. Que al margen de la economía también tenía que haber una garantía sanitaria. De hecho, una de las soluciones que se tomaron fue que todos esos edificios que están alrededor a lo largo de Calle Larios tuvieran unas esquinas bordeadas. Uh-huh. Sí, las esquinas en curva, que además Eduardo Strachan había tomado como referencia de la escuela de Chicago, de la que era un admirador, y donde solucionaban el remate de los edificios con esas esquinas en curva. Y además aquello permitía no solo darle un sello a Calle Larios, que ha pasado a lo largo de los años como una de las cosas más representativas de sus 12 manzanas de edificios perfectos, sino que además solucionaba, como tú bien decías, el tema salubre. Al estar los edificios en curva, pues toda esa parte de toda esa brisa del mar circulaba mejor entre las bocacalles y se llevaba los malos olores y todos los problemas de salubridad que había. Quedaba por solucionar, sin embargo, Curro, toda la parte del tramo de calle Martínez, porque aquello representaba un muro que hacía que la brisa no entrara todo lo lejos que las autoridades querían, pero también aquello se solucionó, pero sobre todo fue la idea de Eduardo Strachan de proyectar los edificios con esa forma redondeada tan característica. Hay también un dato que a mí me ha llamado mucho la atención y que se cuenta en el libro Los barrios de Málaga, que fue editado por Sur, por un libro de Julián Sesmero Ruiz, y es esta zona fue muy afectada por el cólera en el año 1833, y que ahí una solución que se encontró era precisamente que el contacto con la brisa del mar, o sea, una solución natural, hubiese sido de gran ayuda o era de gran ayuda para... Sí, al final los médicos decían eso, que la solución estaba más cerca de lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Al estar casi pegado al puerto, pues esa solución pasaba por la brisa del mar, por abrir la calle y porque ese aire sano terminara por recorrer toda y cada una de las callejuelas. Y ahí empieza realmente el germen de Calle Larios, que si quieren nos metemos ya a fondo en cuáles fueron los alcaldes que la impulsaron y cómo la familia Larios terminó por hacerse con el paquete principal de acciones de la Calle Larios. Pues cuando quiera, vamos allá. Pues mira, seguramente a la gente le suenen mucho los nombres de alcaldes como Liborio García y Alarcón Luján. Bueno, de hecho, no sé si nuestros lectores sabrán que eran alcaldes de Málaga, pero bueno, desde aquí lo decimos que fueron dos de los alcaldes de Málaga que coincidieron, eran contemporáneos y coincidieron. Uno se pasó el testigo a otro en torno a la ejecución de Calle Larios. Por empezar por el primero, con Alarcón Luján fue con el que se dio el impulso definitivo al tema de la obra de Calle Larios. ¿Qué ocurría?
y también muchos los que nos están escuchando lo pueden entender perfectamente, que era una obra que necesitaba tal inyección económica que las arcas municipales no tenían esa capacidad. Entonces, bueno, en el año, habíamos dicho antes que Calle Larios se inaugura en 1891, muchos años antes se empezó la proyección de esa obra. En 1880, concretamente, ya se plantea la posibilidad de hacer un concurso público de acciones para que las grandes familias de Málaga, ante la certeza de que las arcas municipales no podían soportar eso, pues entraran a participar de manera privada con la obra, ¿no? Esa colaboración público-privada, que hoy es piedra de toque de muchas cosas, pues ya se empezaba a poner sobre la mesa en el siglo XIX. Entonces, bueno, pues efectivamente se sacaron 40 acciones públicas según los archivos que aparecen en el Archivo Histórico Provincial, y allí entraron en el concurso pues las grandes familias de Málaga, sobre todo los Larios, pero también se habla de familias como Castel o Lorin, que también tenían muchísimo vínculo con Calle Larios. Es interesante también saber que todos esos nombres, que son los que respondieron a esa necesidad que tenía Málaga de crecer y que lo hicieron de forma, bueno, obviamente sacaron partido de esa compra y esas acciones, pero que es interesante entender ahora por qué todas esas bocacalles de Málaga llevan nombre de esas personalidades, porque son los que hicieron a esa Calle Larios y esa Málaga más grande. Claro, al final tú te pones en el paseo por Calle Larios y te pones a pasear por sus callejuelas y efectivamente pues está Liborio García, está Larcón Luján, está Eduardo Strachan Viana Cárdenas, que fue definitivo en el impulso de Calle Larios porque fue el arquitecto de la vía. El diseño fue proyectado por el ingeniero José María de Sancha, pero después hubo una pequeña corrección y la obra la asumió como arquitecto Eduardo Strachan. Los Larios estaban fascinados con su trabajo porque ya habían visto algunos edificios que él había proyectado en el entorno y decidieron darle el papel principal en el diseño de la calle. Sí, de hecho, Eduardo Strachan, que es el arquitecto, el que formó esa calle Larios, como tú dices, fue una apuesta de la familia Larios y fue una apuesta por un edificio en la calle Sánchez Pastor. Justo. Que le gustó mucho a la familia Larios. Y ahí siguió esa línea, esa dinámica para conseguir ese proyecto. Sí, bueno, la familia Larios quería que fuera un proyecto bastante personal y que al final aquello quedara en la historia como el legado de aquel poderío que ya había empezado a tener en la ciudad. De hecho, una de las curiosidades que también hemos tenido oportunidad de hablar en alguna ocasión es que los Larios incluso se permitieron moderar un poco el eje de la calle, ¿no? Para que coincidiera la boca de la calle Larios, la entrada con la entrada de su palacio, que ya no existe. Hay que destacar también que quizás mucha gente piensa, bueno, ¿y qué interés tenía la familia Larios por conseguir por hacer esa inversión y conseguir esa calle? Realmente la gente que invertía también obtenía viviendas dentro de la propia calle Larios y que en ese momento iban a ser unas viviendas muy novedosas. Sí, justo lo que te estaba comentando antes, una vez que sale a concurso esa construcción de la calle con Alarcón Luján, posteriormente ya Liborio García establece con la persona que era el delegado de todos los negocios de la familia Larios, que era Antonio Jiménez Astorga, la posibilidad de que a medida que se fueran incorporando participantes privados en el proyecto, después se les pagaba con una casa. Entonces, bueno, pues todas las grandes familias de la época contaron finalmente con una casa en Calle Larios. Hay que imaginarse también la envergadura de lo que se venía encima en esa Málaga. Sí, bueno, además fueron 4 años de obras que le dieron la vuelta a la ciudad. Hablan las crónicas de la época de más de 1.200 obreros de todo tipo. Imagínate lo que tuvo que ser aquello para la construcción, no solo para la destrucción de lo que ya había, porque además también hemos hecho referencia antes a la limitación extraordinaria que tenía el ayuntamiento a la hora ya no solo de ejecutar la obra, sino de hacer todas las expropiaciones de las casas que era necesario hacer para dejar toda la zona libre y poder empezar con la construcción de las 12 manzanas perfectas de Calle Larios, ¿no? Claro, que estamos hablando que iba a ser una zona muy deprimida y que iba a pasar a ser la principal zona de Málaga, la principal arteria. Como sigue siendo. Exactamente. Eso es bastante interesante. La familia Larios, de hecho, cuando ya se abre ese concurso público, se hace con el 90% de las acciones. O sea, es que es casi la totalidad. Sí. El 90% de las acciones se comprometió a que iban a hacer más de 4.000 metros cuadrados de calle. Ellos recibieron en contrapartida las viviendas que les correspondían y se comprometieron a ejecutar la obra en el plazo de 4 años, porque eso sí estaba recogido ante notario
como te decía antes con Liborio García, de que la obra no se podía extender mucho en el tiempo y que el plazo de ejecución tenía que ser 4 años. Y 4 años tardaron, justo. Empezaron, fue inaugurada en 1891, pues empezaron en el 87, ¿no? en el 87 para llegar a tiempo. Pues Ana, si quieres, dinos cuánto fue esa inversión que hizo la familia Larios. Pues mira, llama mucho la atención porque, bueno, podéis imaginar a finales del siglo XIX lo que podían representar 2 millones de pesetas de la época. Muchísimo. Pero bueno, la familia Larios era una de las más potentadas de Málaga. En sucesivos podcasts también hablaremos de otras grandísimas familias como los Heredia, los Loring, pero los Larios realmente eran los grandes potentados de la ciudad y los que habían conseguido, pues, con el concurso de los demás, darle la vuelta a esa Málaga que abrió los brazos para esa gente que venía de fuera, el primer marqués de Larios, Martín Larios y Herrero, y que finalmente supusieron una revolución de Málaga, a pesar de que el marqués que preside la calle no es Martín Larios, es su hijo, Manuel Domingo, que también hablaremos de eso en otro podcast. Tenemos mucho tiempo por delante, mucho tiempo por delante y mucha historia por delante. Y muchas ganas de contarlo. Si te parece bien, lo dejamos aquí. Estamos en el 1887. Hemos hablado de lo que era Calle Larios hasta el momento en el que iba a empezar su obra y en el cuando ya se adjudicó y todo el proyecto. Y yo creo que ya la propia obra tiene también otro podcast porque fueron 4 años intensos y muy interesantes. Hablaremos de eso, por supuesto, Curro. Vamos a recordar también que todo lo que estamos hablando siempre va a estar en las referencias de las notas del podcast, enlaces, documentación, todo eso lo vais a poder encontrar ahí y por supuesto en la web de Sur. Así que invitamos a todo el mundo a seguirnos, a seguir esas notas del podcast para tener los documentos y poder leerlo tranquilamente cuando quieran. Ana, ¿quedamos otra vez citados para la semana que viene? Nada, quedamos citados para la semana que viene, esta primera vez en Calle Larios y bueno, yo creo que la semana que viene vamos a hablar de un gran personaje también de la historia de Málaga que tuvo mucho que ver también con los Larios. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Ana. Encantada. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.